estamos haciendo en este instante. Generalmente, vuelvo y les repito, la oración y el devocional diario se hacen a las 7 de la mañana para que quienes nos quieran acompañar. Lo otro es que ayer advertimos, ayer o antier, la última vez que lo hicimos, advertimos un comportamiento, yo no sé, tengo palabras para calificar eso, de uno de los TikTokers, así se llama, ¿no? Que nos estaba viendo, que insistentemente me decía, quítese el disfraz, vaya, estudie, usted no sabe de lo que está hablando. Bueno, ese tipo de cosas. Pues si alguien no quiere estar en este espacio, pues simplemente siga y no esté con nosotros. Eso pues a nadie se le está obligando. Pero estar en esa actitud de boicoteo y estar en esa actitud de qué sé yo, es que no tengo palabras para definirlo, no es sano para nadie, ni para ustedes que están escuchando, porque se les hace molesto estar viendo permanentemente mensajes de ese tipo, ¿no? En la medida en que están escuchando. Un saludo a Rafael, un saludo a Marlene, al usuario que termina en 3650, no sé su nombre. También le estamos diciendo a ADD Aries que no estamos invitando a nadie a subir para estar interactuando con nosotros en vivo. Roymer Medina se acaba de unir, bienvenido. Ok, también le doy la bienvenida en esta otra red social, en esta videollamada que tenemos al tiempo con ustedes, los señores de TikTok, a Elsa Victoria Gómez, bienvenida Elsa, a Fernando Rodríguez, a Tebas, a Angélica Acosta, bienvenida Angélica. Hoy les hago una invitación especial a todos ustedes que me están viendo a través de TikTok a escribirme al WhatsApp número más 57 317 248 9541. Ustedes me escriben, envían un mensaje con la palabra oración y allí estaremos amablemente y muy atentos a enviarles el link de conexión diaria a la videollamada. Esto tiene una ventaja especial y es que muchas veces nosotros enviamos, no solamente realizamos estas videollamadas, sino que también enviamos algunos contenidos, el resumen de lo que estamos tratando en estos devocionales. Hoy es un día de esos, precisamente, así que con los hermanos que estamos en este momento conectados a través de la videollamada por Meet, con ellos vamos a estar leyendo un texto que les envié vía WhatsApp y ustedes, los que están en TikTok, no tienen acceso a ese documento. Así que bienvenido Héctor, María, bienvenida LS, no sé, LST, algo así. Ok, les invito entonces a escribirme al WhatsApp, lo repito, más 57 317 248 9541. Estamos entonces en este momento empezando la reflexión de este día. Invito a mis hermanos que están en la videollamada a reducir la pantalla de esta videollamada y abrir su, eh, su aplicación de, de WhatsApp. Allí van a encontrar ustedes un texto que yo les acabo de enviar hace un momento a todos ustedes y vamos a leerlo, si es posible, y vamos a empezar a reflexionarlo. Estos textos los envío para que sirvan de tarea, de material de consulta después de estas videollamadas, pero básicamente los estamos enviando para que ustedes tengan un seguimiento más claro, una visión más panorámica de qué es lo que queremos invitarles hoy a considerar con nosotros. Bueno, entremos en materia.
me distraigo un poquito, les pido excusas porque es que me están pidiendo ingreso a través de esta videollamada. Entonces, mientras hago eso, y no soy muy experto en esto de las redes sociales ni manejando este tipo de tecnología, así que de pronto me distraigo un poco en lo que estoy diciendo y me quedo ahí como pensando. Pero bueno, ya saben por qué es. El tema de hoy, entonces, es el pecado. Todos nosotros, a través de nuestra vida cristiana, tenemos o se nos ha inculcado un concepto de pecado. ¿Qué es pecado? Para unas teologías, incluso católicas, como de la Iglesia de Roma, el pecado tiene categorías. Existe pecado venial, existe pecado mortal, mentiritas piadosas, cosas como así. Hay sectores muy conservadores y muy legalistas en las iglesias reformadas, mal llamadas evangélicas. Y digo mal llamadas porque todos somos evangélicos. Si todos no tenemos el evangelio de Cristo como norma de vida, entonces, ¿qué somos? ¿Cierto? Pero bueno, son tonterías de las personas que asumen este tipo de jerga. Ok, ¿qué es el pecado? ¿Qué nos han enseñado a nosotros acerca de qué es pecado? Y yo le invito, antes de iniciar estas reflexiones, a que se pregunte en este instante usted mismo y se diga, hombre, realmente en serio, ¿qué es el pecado? Ya que estamos como hablando del tema, qué bueno sería como entrar un poquito en esta consideración acerca de qué es el pecado. Bueno, vamos a acercarnos a esta gran incógnita, a esta gran pregunta, a partir de una lectura bíblica, que es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 al 34. Está hablando el evangelista Marcos de un discurso de Jesús que se ha titulado El Gran Mandamiento. Entonces dice de esta manera: uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Entonces Jesús le contó: el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro Dios, único Dios, es Dios de Israel. Un segundo, acepto aquí a alguien que me está llegando. Eh, Quisiera como que tuviéramos un poco más de disciplina los que estamos participando en estas videollamadas, porque ya se dan cuenta ustedes de la incomodidad que representa estar vinculando personas, agregándolas fuera de tiempo. Así que acaba de unirse con nosotros y no es el regaño para él. Mi amado hermano y obispo Spencer García, un obispo anglicano, muy querido, un siervo de Dios que al final le vamos a pedir, bienvenido, monseñor, le vamos a pedir que nos haga esta oración al final. Bueno, continúo entonces con lo que estábamos tratando. Dice el versículo 29 que veníamos leyendo, que Jesús le responde a esta persona y le dice, Jesús le responde y le dice: el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. El segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Bueno, en la versión que yo escogí para compartir con ustedes dice así, pero estoy seguro que en las versiones de ustedes lo voy a parafrasear, puede decir así. El más importante de los mandamientos es: amarás a Dios, escucha, pueblo de Israel, el Señor uno es. Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El orden de los factores no acepta, no interfiere en el producto final. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos.
Entonces, este maestro de la ley que le preguntaba esto a Jesús le dijo, muy bien, maestro, lo que tú dices es cierto, solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y los deberes religiosos. Un segundo de nuevo, hay alguien que quiere unirse. Laura Rosso, bienvenida Laura. Estamos leyendo una parte del Evangelio. No me puedo quedar poniéndote al día, pero bienvenida. Ok, leo de nuevo el versículo 33. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Como Jesús vio que el maestro de la ley que le preguntaba, hago ese paréntesis, le dio una buena respuesta, entonces le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle otra pregunta. En contexto, Jesús está frente a una audiencia, uno de los que le escuchaba es un maestro de la ley y le pregunta que cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés. Entonces Jesús le responde que es aquel mandamiento que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le reitera y le dice, este es el más grande y el más importante de todos los mandamientos. Bienvenida Carmen. Ok, sigue la conversación entre ellos y entonces este maestro de la ley eh, habla y le dice, muy bien, maestro Jesús, digámoslo de esa manera, lo que dices tú es cierto, solo Dios es nuestro dueño y debemos amarlo con todo nuestro ser, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y los deberes religiosos. Recuerde que esto lo está afirmando un maestro de la ley. Entonces Jesús le dice a este maestro de la ley, Jesús vio que este maestro de la ley no dio una buena respuesta y no estaba tan lejos y le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ok, respecto a este texto que acabamos de leer, vamos a hacer las siguientes consideraciones. La Biblia relata un momento en la historia en que el universo no conocía el pecado. Desafortunadamente, una de las criaturas de Dios no estaba satisfecha con su papel asignado. Deseaba ser adorada como Dios y decidió rebelarse contra su creador. Bueno, varias veces hemos hablado de esto y es aquel relato que hace la Sagrada Escritura de el ángel o el arcángel que no estuvo de acuerdo con la creación del hombre. Este ser angélico estaba tan cercano a Dios que brillaba de tal manera que el apodo o se le designa con este adjetivo en el Antiguo Testamento, Lucero, hijo de la mañana. Era realmente una criatura esplendorosa, muy, muy sabio y con mucho poder. Así que cuando Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, dijo, Dios es muy bueno, Dios es amor, Dios es todo lo que ustedes quieran de decirle que es Dios, todos esos adjetivos que hemos aprendido. Pero se equivocó en una pequeña cosita. El que debía tener aquí la imagen y la semejanza divina soy yo, porque no hay otro ser más poderoso y más brillante y más esplendoroso en la creación que yo. Allí fue entonces cuando se quebrantó un protocolo que siempre se lleva en el cielo. Si usted y yo alguna vez queremos estar en el reino de los cielos por la eternidad, tenemos que entender que en el cielo hay una sola voluntad, una sola palabra y hay una sola orientación que se sigue y es la orientación de Dios. Aunque los demás habitantes del cielo son seres libres, en otra ocasión les explicaré cómo hacen para estar sujetos a Dios sin renunciar a su libertad. Entonces, en esas condiciones, Dios creó al hombre
Dios lo hizo Señor de toda la creación, Señor de toda la naturaleza, y le dio un nivel de inteligencia para que él llevara a cabo adecuadamente este ministerio, esta función que Dios determinó que debía realizar el hombre. Y además, para eso era necesario tener la imagen y la semejanza de Dios. Nadie podría gobernar la creación de Dios sin tener su imagen y su semejanza, sin ser en sí mismo esa imagen y esa semejanza. Y obviamente, si el hombre tenía esta imagen y esta semejanza consigo, pues tenía una forma de pensar sin malicia. El mal no habitaba en el corazón del hombre. Así que cuando este ángel se revela contra Dios, empieza a contradecir a Dios en el cielo, rompe el protocolo que acabo de decirles y es expulsado de la presencia de Dios. Dios es Dios y Dios es un Dios perfecto. Y cuando los expulsa a él y a los ángeles que lo siguieron, no les quita absolutamente nada de las cualidades y condiciones con las cuales los creó como seres angélicos. Así que pasaron a ser antagónicos a Dios mismo con todo el poder y con todo el conocimiento y con toda la fuerza espiritual, ahora maligna, que Dios les había dado. Bueno, este ser maligno tiene una conversación con Eva y básicamente el argumento, para resumir, que le dio a Eva es el siguiente: es que Dios es mentiroso. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol, van a ser como dioses, iguales a él, conociendo el bien y el mal. Este ángel sabía perfectamente que la única criatura en el universo que conoce el bien y el mal sin pervertir el amor es Dios. Y esto es importante que lo tengamos claro todos nosotros los seres humanos. El único ser capaz de conocer el bien y el mal sin pervertir el amor es Dios. Lo que conocer el mal produce en el corazón del hombre es precisamente ese deseo, ese anhelo de ser Dios. Es imposible para la mente humana conocer el mal sin hacer un juicio. Imposible. Usted está tranquilo y alguien llega y le comprueba y le dice con pruebas fehacientes que su mamá hizo esto cuando era joven, y usted, aunque no quiera creerlo, eso lo afecta mucho, no puede rebatir esa contundencia de las pruebas que le presentan y no deja de amar a la mamá, sigue siendo su mamá, pero en su mente hay un juicio. Jesús fue muy claro cuando estaba predicando las normas del reino de los cielos en su ministerio público, y él decía: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que ustedes juzgan, con esa misma medida van a ser juzgados. Y ya esto se venía diciendo desde el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías: mío es el juicio, dice el Señor. Bueno, el que juzga es Dios. De hecho, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene un solo fin, y es traer juicio sobre las naciones y establecer su reinado eterno. El juicio es potestativo de Dios. Así que nosotros, cuando conocemos el mal, es imposible no hacer un juicio. Y allí está la malicia, allí está el veneno de tener una mente maliciosa, de haber conocido el mal. Así que aquí nos está diciendo que este impostor persuadió a la humanidad de que Dios no era realmente bueno, tanto la humanidad, tanto a la humanidad a buscar a sus propios deseos, tentó, perdón, a la humanidad a buscar sus propios deseos, a actuar como dioses por sí mismos y a hacer lo que ellos quisieran. Y estamos hablando del pecado, hermano. Así que hagamos una transliteración de lo que Dios le respondió a este hombre versado en la ley judía. El más importante de todos los mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Pero cuando tú haces la voluntad tuya, cuando tú actúas, cuando tú y yo actuamos bajo nuestro criterio y no bajo la norma divina, entonces pecamos. Porque estamos con nuestros actos y con nuestros pensamientos asegurando que Dios no es el Dios de la verdad, que el Dios no es un Dios perfecto. Cuando tú consideras desde tu moral,
que lo que estás haciendo está bien hecho, como el hecho de vivir con tu pareja sin ser casado, por decir algo. Y tú eres un miembro de la iglesia y tú estás en la iglesia y tú fluyes en la iglesia y quizá Dios te usa en la iglesia, pero estás haciendo tu voluntad, no estás acatando la norma divina, te estás amando más a ti mismo que a Dios. Solamente con ese punto, todas las otras actuaciones tuyas dentro de la iglesia están ipso descalificadas. Y tampoco podemos tolerar una iglesia que esté coqueteando permanentemente con el pecado. Toda iglesia que está tratando de compaginar con aquellas ideas de, de la identidad de género. Si usted se cree hombre siendo mujer, ok, y si usted se cree mujer siendo hombre, bueno, Dios le dará algún día la revelación. No, hermano. La iglesia no puede entrar en ese tipo de consideraciones. La iglesia tiene que tener la mente de Cristo. La iglesia predica la palabra de Dios, no las opiniones del pastor y no las opiniones de los obispos y no las opiniones de los líderes. Muchas personas en las iglesias no creen en el Dios de la Biblia. Desafortunadamente, ellos creen en el Dios que predica el pastor o en el Dios que predica un obispo o en el Dios que predica un líder. No podemos nosotros aceptar este tipo de mixturas dentro de la iglesia, ni dentro de nuestra propia vida. Recuerde que Jesús enseñó que tu palabra sea sí, sí o no, no, porque lo que pasa de allí, del maligno proviene. ¿Cómo debe ser mi palabra como hijo de Dios? ¿Verdad? Toda vez que yo diga algo positivo o verdad toda vez que yo diga algo negativo. Pero tiene que ser la verdad. Nosotros somos hijos del Dios de la verdad y no podemos ser hijos del Dios de la verdad diciendo mentiras. No podemos ser hijos del Dios de la verdad y afirmando que nos hizo con un género definido que está íntimamente atado o unido a su propósito con el cual nos envió a este mundo. Dios en algún momento envió a este mundo a una mujer llamada María y él tenía un propósito con su vida y era que fuera la madre del Mesías. Así que el género sí tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida, hermano. Y con el propósito de Dios en tus hijos y con el propósito de Dios en cada persona que está a tu alrededor. Y la iglesia no tiene autoridad para cambiar esa realidad. ¿A quién estamos creyendo? ¿A las filosofías, a las teosofías de este mundo? ¿O estamos predicando realmente el evangelio? Así que inicié esta reflexión, este paréntesis, diciéndoles a ustedes que todas estas formas de transigir, tanto de la iglesia como nuestras, hacia una ética personal, hacia una moral relativa que nos propone este mundo, es despreciar amor, despreciar a Dios, perdón. ¿Qué es desprecio? Es lo contrario de la palabra aprecio. Cuando yo aprecio a alguien, lo acojo. Cuando yo desprecio a alguien, lo retiro. Lo desprecio, lo saco de mí, de mis consideraciones, no lo valoro. No tiene para mí importancia lo que él diga, lo que él piense o como él actúe. Eso es desprecio. Cuando yo actúo como si fuera Dios, basado en mi propia moral, en mi propio criterio de justicia, entonces estoy despreciando a Dios. Así me la pase 24 horas en una iglesia, cantando y danzando y temblando bajo la unción del Espíritu Santo. Según él, es el Espíritu Santo. Yo diría que más bien son sus emociones humanas. Así que, ¿qué es pecado entonces, hermano? Pecado, respetamos la definición que Cristo Jesús dio. Es no amar al Padre y no amar al prójimo. Pero cuando nosotros actuamos como dioses, centrados
en el trono de nuestra vida. Somos los dioses, los reyes de nuestra vida. Ser cristiano implica renunciar a esa capacidad de determinación de mi propio destino y entregársela a Dios, fundirme con la persona de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Adquirir la mente de Cristo y desechar la mía. Adquirir los pensamientos de Cristo y desechar los míos. Adquirir la forma de amar de Cristo y desechar la mía. Porque yo estoy muerto con Él en la cruz. Y por la virtud del Espíritu Santo fui hecho una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Yo le aseguro que de más de 5,000 personas que se están congregando en este momento en iglesias que no quiero nombrar, quizás 5 tendrán una relación con Dios. De resto están en un show mediático. Y discúlpenme si me está escuchando alguien que pertenezca a una iglesia de estas, pero si allí en esta iglesia no están predicando el evangelio con la contundencia que hay que explicarlo y máxime en estos días tan difíciles, usted está perdiendo el tiempo. Si hay una iglesia que no le corrija su moral particular, si hay una iglesia que no le corrija su forma de pensar, su ética relativa, y no le invite a tener la ética y la moral de Dios, entonces no es una iglesia que está predicando el evangelio de la salvación. ¿Dónde estamos nosotros yendo a alimentarnos? ¿Dónde estamos nosotros recibiendo la instrucción para aquel gran llamamiento que es permanecer con Dios en la vida eterna? Hay un protocolo en el cielo que nunca se puede violentar. Y a menos que usted y yo no aprovechemos este tiempo que tenemos de peregrinación en este cuerpo llamado carne, a doblegar nuestra voluntad y a someterla a Dios, nunca seremos candidatos aptos para resistir en el reino de los cielos, ni siquiera una 10,000ª de segundo, porque nuestra naturaleza carnal nos saca a nosotros de allá. Usted puede amar la iglesia, usted puede amar su pastor, usted puede amar las virtudes del cristianismo, usted puede amar la vida de Jesús, usted puede amar todo aquello que significa la estructura religiosa de la propuesta de Cristo a la humanidad en todos los tiempos. Pero si usted no ama a Dios al punto de renunciar a usted mismo, no va a ir al reino de los cielos. Créame que no va a ir al reino de los cielos. ¿Qué es pecar entonces? Jesús tiene toda la razón. Es actuar en función de mí mismo. Y cuando actúo en función de mí mismo, cuando mis intereses son primero que los del otro, cuando mis intereses son primero que los de Dios, entonces no estoy actuando en amor. Así que, terminando con estas consideraciones que les propongo, estamos descubriendo aquí, estamos afirmando, perdón, que este impostor llamado Satanás persuadió a la humanidad de que Dios no era realmente bueno. Y en el fondo eso es lo que tú y yo, quizá por allá muy adentro, estamos aceptando. Cuando decimos, no entiendo por qué mi situación es esta y por qué Dios me tiene en estas condiciones. No entiendo por qué Dios me hace esto y Dios no me ha hablado. No entiendo por qué Dios no ha actuado a mi favor. Es que Dios no te pide que lo entiendas, hermano. Dios te pida que lo ames y aceptes sus designios. Porque Él es perfecto. Porque Él está teniendo el control de tu vida, porque todo designio divino que corresponde a ti es perfecto. Él no quiere discutir sus ideas ni quiere sus propósitos con una mente finita como la mente humana, afectada por el yo, por el egoísmo, por esa ambición de ser Dios, menos. No hay nada más difícil que uno aceptar, que uno entrar a tratar de razonar con alguien que ya tomó una decisión y que no quiere salir de allí. Eso sí es bien complicado. Por más que yo le dé razones, él no las va a comprender.
Y si usted y yo seguimos centrados en el trono de nuestra vida como reyes, como dioses, idolatrándonos a nosotros mismos, por más que la iglesia o por más que el Espíritu Santo trate de disuadirnos, no lo va a lograr. Porque Dios nos hizo libres y ni el cielo te puede obligar a hacer el bien, ni el maligno te puede obligar a hacer el mal. Yo tengo que tener el suficiente argumento inteligente del mensaje del Evangelio y compararlo con mi vida. ¿Qué ha sido mi vida en estos 40 o 50 años que llevo de existencia tomando yo mismo mis decisiones? Dolor, tragedia, un hogar destruido, hijos huérfanos, qué sé yo, cuántas otras cosas. Eso es lo que he cosechado. Ese es el producto de mis decisiones. Así que yo no soy perfecto. Tengo que reconocer en este instante que no tomé las mejores decisiones, que no era perfecto, que viví una vida en pecado. Así rezar el rosario, los católicos romanos extremistas 3 y 4 veces al día. Ahora se inventaron rosarios por el ángel no sé quién, por la Virgen no sé quién, y cada vocación de la Virgen tiene un rosario aparte, y para todo es un rosario diferente. Usted puede saberse la vida de San Francisco de Asís y déjeme decirle, hermano, que él fue un hombre como usted y yo, nació en el siglo XIII, tenía una espiritualidad medieval, una relación con Dios a partir de esa mentalidad medieval, y él se llama Francisco. Pero usted y yo habitamos en el siglo XXI y Dios quiere hablar con Alejandro, con Pedro, con Juan, con María. Él no quiere hablar con Francisco. Lo que iba a hablar con Francisco ya pasó, ya lo hizo. A usted y yo entendamos, hermano, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos entregarle nuestra vida realmente a Dios. Eso cuesta, eso no es fácil. El Evangelio es para valientes. Renunciar a mí mismo por la causa del Evangelio es exactamente igual lo que hizo Jesús. Renunció a sí mismo, a ser Dios. Se humilló a sí mismo y tomó cuerpo humano y se humilló hasta la muerte por amor al Padre, porque sabía que el Padre había engendrado desde lo profundo de su ser y de su sabiduría cada proyecto de vida. El mío se llama Alejandro, el suyo puede llamarse José, Juan, María, no sé, pero eso lo valoró el Hijo. Y el Hijo ama lo que ama el Padre y el Padre ama lo que ama el Hijo. Si es Jesús tu ejemplo de vida, si realmente es Jesús el maestro de tu vida, entonces consideremos estas palabras que te estoy diciendo. Este Satanás enseñó a la humanidad a rebelarse contra su creador, sembrando la semilla del pecado que afecta a toda la humanidad y la ha afectado a través de la historia hasta este día. Cuando miramos en nuestro corazón, encontramos esas mismas semillas, el deseo de hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera y de forma inmediata. Queremos que Dios actúe como yo quiero que Él actúe. Queremos que Dios lo haga de la forma en que yo quiero que Él lo haga y que lo haga ya, que no lo haga en su tiempo. Nuestros corazones pueden llenarse de odio cuando nuestros caminos se cruzan. ¿Cuánto se demora tu corazón en entrar en ira y llenarse de malos propósitos? Milésimas de segundo, hermano. Milésimas de segundo. Y yo te pregunto, ¿cuánto se tiene que demorar o se ha tenido que demorar el Espíritu Santo para llenar tu corazón de tal manera que tú recuerdes en este momento siquiera 10 minutos de gozo auténtico en su presencia? Muchos años. ¿Estás viendo la comparación que te estoy poniendo? Tú te subes al metro, te das a un sitio público, alguien te pisa un callo, o alguien te lleva a la contraria, o alguien te insulta, o qué sé yo, y tu corazón en ese instante se llena de odio, es como una jeringa. ¿Cuánto se demora para llenarse de odio y de rencor tu corazón y explotar? ¿Y cuánto ha tenido que demorarse el Espíritu Santo de Dios para poner amor en tu corazón? Ese amor que nos hace orar amándolo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿En qué porcentaje de esa demanda divina estamos nosotros?
Bueno, eso de amar a Dios y al prójimo como a mí mismo, en mi vida yo lo cumplo en un 5%, en un 10%, en un 4%, quizá en un 20%. No sé, tu conciencia sí sabe. Pero cuánto se demora el odio para entrar en tu corazón y hacerte cometer errores gravísimos como asesinar, matar o maldecir la mujer que abrió el vientre para darte a tus hijos, o maldecir tu propia vida. Se demora fracciones de segundo. Estamos en un grave problema, hermano. Necesitamos despertar a la necesidad de ser santos, a la necesidad de ser salvados y perdonados. Hemos mirado la figura de Cristo desde una perspectiva muy romántica. Y en este momento de oscuridad, sobre todo en nuestro país Colombia y en toda Latinoamérica, en este momento donde el socialismo y toda doctrina satánica está invadiendo la forma de pensar de las diferentes culturas, necesitamos aprovisionar nuestro corazón con la palabra de Dios y nuestro carácter con la determinación de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque va a llegar un momento en el que no vas a poder abrir una Biblia, va a llegar un momento en el que no vas a poder asistir a una iglesia, va a llegar un momento de tanta persecución que la Biblia dice que por haberse aumentado la maldad de los hombres, el amor de muchos declinará. Va a llegar un momento, hermano, donde tú vas a depender de ese Cristo que esté dentro de tu corazón. Porque no va a haber forma de confiar en otras personas, en otras instituciones o en otras instancias. Bueno, para finalizar esto, yo propongo un ejercicio espiritual. Lo leo, lo explico en 5 minuticos y le vamos a dar, nos vamos a dejar bendecir con la presencia de nuestro hermano y obispo Spencer Garnica para que nos guíe en una oración al respecto. Es un hombre muy usado por Dios, un gran evangelista, exorcista, compañero de ministerio y líder de su grupo eclesial. Así que estoy muy honrado con su presencia entre nosotros en esta mañana. El ejercicio que propongo es el siguiente. Si el pecado se define como cualquier pensamiento, palabra o acción que va en contra de la ley del amor, y la ley del amor es amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y también amar al prójimo como a nosotros mismos. Si eso es verdad, si el pecado se define como una falta de esto, entonces vamos a escribir en nuestro cuaderno de botas devocionales lo siguiente. A quienes nos están escuchando por primera vez, les contextualizo. A todos les he dicho, llegue a estas reflexiones con un cuaderno de notas para que pueda anotar lo más relevante, sobre todo las citas bíblicas, y luego ponerlas en consideración a otras. Pero lo que hoy propongo es que en su cuaderno de notas y a partir de estas consideraciones que acabamos de hacer, vamos a poner como referente el día de ayer. Hoy es jueves 7, ayer miércoles 6. Tenemos la memoria de lo que hicimos ayer todavía muy fresca. Entonces, en relación con el día de ayer y después de leer este texto que define qué es pecado, o sea, faltar al amor, vamos a escribir la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el camino de la obediencia? O sea, para ti, ¿qué es el camino del amor? Para ti. Lo que tú bien puedas comprender y explicar de lo que puede ser el camino del amor. Identifica en qué forma, cuándo y cómo desobedeciste el día de ayer o te saliste del camino trazado por Dios y haz un propósito de no repetirlo hoy. Bueno, si esto lo hubiéramos estado haciendo a las 7 de la mañana, tendría un impacto muy grande en nuestra vida. Claro que todavía lo podemos hacer, ¿no? Pero si realmente esa definición de no pecar, esa definición de pecado la podemos filtrar a través de ese concepto del amor a Dios y el amor al prójimo, entonces pensemos ayer y tengamos el valor de escribirlo. ¿Cuántas veces no lo hice? ¿En qué momentos pude hacerlo y no lo hice? Ayer miércoles. Y propongamos no hacerlo hoy jueves. Generalmente
son circunstancias que suceden con las mismas personas, porque tenemos los mismos compañeros de trabajo, los mismos miembros de nuestra familia, los mismos compañeros de estudio, qué sé yo. ¿En qué manera y en qué forma le faltamos a la caridad, al amor y al respeto debido en pensamiento, palabra y obra a nuestro prójimo, incluso a nosotros mismos? Y ni se diga a Dios. Cada vez que nosotros lo hacemos, el primero que ofendemos es a Dios. Esa es la tarea que quiero que hoy hagamos. Vuelvan y lean ese texto bíblico que hoy traje a consideración a cada uno de ustedes. Y a partir de este momento invito a mi hermano y obispo, Spencer Garnica, para que active su micrófono y nos conduzca a todos en una oración realizando esto. Yo voy a poner este micrófono junto al micrófono de esta computadora para que puedan ustedes allá en el TikTok, en esta red social, escuchar esta oración. Así que les pido un segundo para hacerlo. ¿Listo? Ok. Bienvenido, Amén. bienvenido Muchas hermano gracias. Obispo. Gracias, gracias por estar con Dios le nosotros. bendiga a usted y todos los que están. Hagamos Okay. la oración. Santo Dios, tu palabra nos dice, de acuerdo al apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Colosenses, que nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en él nos encontramos liberados y perdonados. Hoy, Señor, te pido que seas tú tomando el control absoluto y total de la vida de cada persona que se encuentra aquí en esta reunión. Una reunión de gozo, de paz, de alegría, de tranquilidad. Por eso, Señor Jesús, le recuerdo, Jesús, tú eres la cabeza de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Y es usted, mi Dios, es usted que nos colma de esa bendición de ser hijo tuyo. Oh Padre Celestial, llénanos de tu amor infinito. Bendice a cada uno la necesidad que haya en cada corazón. Bendiga, restaura, renueva vidas. Y así como hemos escuchado hoy, danos esa fuerza de reconocer el pecado que podía existir en nuestra vida y alejarnos de ese pecado. Abandonar ese pecado, Señor, porque debemos ser padres sobrios y debemos estar despiertos, porque nuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos resistirle firmes en la fe. Por eso yo te doy gracias, Dios, en esta hora, por el obispo y por este grupo de hermanos. Te pido que cada día operes en cada uno de nosotros. Y gracias por darme la oportunidad de sentar estos minutos aquí con ellos. Te pido que tu espíritu siga fluyendo en nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda hoy con poder y gran gloria sobre cada uno y sus hogares. Amén y amén. Gracias, hermano obispo, por esta oración tan Gracias. especial. En ocasiones, en días atrás, hemos estado hablando, yo le he estado pidiendo el favor al obispo Spencer que nos acompañe en la oración de las 7 de la mañana. Él tiene algunas consideraciones al respecto de tipo logístico y estamos orando para que en algún momento ya pueda hacerlo y tengamos la bendición de ser ministrados una hora por la sabiduría, la presencia de Dios que está en él y ser una sola, un solo espíritu, una sola experiencia de fe junto con él y seguir adelante en el difícil de santificación, pero que también lo llevamos a cabo con mucho gozo en nuestro corazón. Gracias, hermano obispo. Amén. Bendiciones para ti, bendiciones para tu iglesia, tus sacerdotes, tus diáconos.
Y bueno, no hay palabras para agradecerte este momentico. Muchas gracias, hermano. Amén, mi hermano. Muchas gracias a usted. Estaré muy pronto acompañándote cada vez que puedo. Sí, tengo este pequeño problema porque estuve en Panamá un tiempo largo y tengo que recuperar todas las cosas acá nuevamente. Que Dios le bendiga y muchas gracias por esta invitación maravillosa. Gracias, hermano. Bueno, a todos mis hermanos que estamos en esta videollamada en Meet, muchas gracias por asistir. Estamos en contacto, cualquier cosa, saben que me pueden estar escribiendo a través de WhatsApp. A quienes me están mirando y están participando con nosotros en este live en vivo a través de TikTok, les invitamos a enviar la palabra oración al WhatsApp más 57 317 248 9541 para poder recibir a través de ese medio el material escrito de estos devocionales. Muchas gracias, Dios los bendiga, feliz tarde. Ok, bendiciones para todos.